Buen día, docente y compañeros, les saluda Laura Martínez. Estoy presentando ahora mi exposición en el momento 2 para mi actividad 2 de la unidad 2, Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor, en nuestra asignatura de Fisiopatología aplicada 2, donde se hablará de la nefropatía crónica y sus generalidades. ¿Qué son? Bien, las nefropatías crónicas o CKD por sus siglas en inglés Chronic Kidney Disease son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos que están acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular o GFR por Glomerular Filtration Rate. Clasificación KDOQI. ¿Qué es? Es la clasificación que está aceptada a partir de las directrices recientes de la National Kidney Foundation, que es Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative. En ellas, pues se definen los estadios de la nefropatía crónica con base en la filtración glomerular estimada de acuerdo al siguiente cuadro. Vemos fase o estadio del 0 al 5, así como la filtración glomerular en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, como se observa en esta columna. La fisiopatología se manifiesta por dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos, aquellos que son desencadenantes específicos de la causa principal, como serían a lo mejor complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis, la exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales, y por otro lado un grupo de mecanismos progresivos que incluyen la hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes y que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal independientemente de la causa fundamental. Factores que agravan el riesgo. Incluso en sujetos que tienen una tasa de filtración glomerular normal, estos factores de riesgo generalmente están presentes o acompañan a la nefropatía crónica: hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, algún episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o bien anomalías estructurales en general de las vías urinarias. Manifestaciones clínicas y de laboratorio. Las etapas 1 y 2 de la nefropatía habitualmente no se acompañan de síntomas. Estos digamos que surjan del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, sí puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma, como el edema en sujetos que tienen síndrome nefrótico o signos de hipertensión, que son generalmente consecuencia de enfermedad del parénquima renal en individuos, por ejemplo, con nefropatía poliquística. También algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima y bases renales, e incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, pues son más notables las complicaciones de la enfermedad que son manifestadas clínicamente y por medio del laboratorio. Prácticamente hay afección de todos los órganos y sistemas. Las complicaciones más manifiestas incluyen anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, por lo tanto existen anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales como por ejemplo el calcitrol, así como la hormona paratiroidea, el factor del crecimiento de fibroblastos, anomalías en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio ácido básico que podemos ver en los exámenes de laboratorio. Muchos pacientes y principalmente los adultos mayores exhiben una cifra de filtración glomerular compatible con la nefropatía crónica en estadio 2 o 3. Ahora que si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5, se acumulan más toxinas al grado de que la persona ya presenta perturbación grave en sus actividades de la vida diaria, en su bienestar, en su estado nutricional, en el equilibrio de agua y electrolitos, todo lo que al final causa el síndrome urémico, que vamos a ver más adelante, es una situación que culmina en la muerte si no se realiza el tratamiento correspondiente. Causas principales. Dentro de las causas principales de la nefropatía crónica podemos ver en este cuadro la glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, donde existe glomerulopatía primaria con hipertensión o nefropatía vascular e isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante y otras nefropatías quísticas u tubulointersticiales. Recordemos que el artículo que revisamos nos dice que a partir de datos de encuestas poblacionales se ha calculado que como mínimo el 6% de la población de adultos estadounidenses tiene nefropatía crónica en las etapas 1 y 2,
Un subgrupo no determinado de ese conjunto va a evolucionar a etapas más avanzadas de la nefropatía y se sabe que el 4.5% adicionales de la población estadounidense tiene nefropatías ya en etapas 3 y 4. Por lo tanto, estas categorías que vimos provocan en forma acumulada más del 90% de los casos en el mundo. Hablemos ahora de la insuficiencia renal crónica. El término denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la nefropatía crónica. Nefropatía terminal. ¿Qué es? Bien, pues representa una etapa de la nefropatía crónica en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente origina el síndrome urémico. Como comentamos, esa situación culminará con la muerte, salvo que por algún tratamiento se eliminen las toxinas, ya sea mediante diálisis o un trasplante de riñón. Hablemos de la filtración glomerular. Para poder estadificar la nefropatía crónica es necesario cuantificar la tasa de filtración glomerular, para las que se utilizan dos ecuaciones que pueden estimarla incorporando la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y el origen étnico. Muchos laboratorios clínicos la notifican como GFR estimada o eGFR y utilizan alguna de las dos ecuaciones que podemos apreciar en el cuadro del lado derecho. Hablemos también de la disminución glomerular normal, o sea, quiere decir que anualmente hay una media de filtración glomerular y una disminución con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima, o sea, en promedio 120 mililitros por 1.73 metros cuadrados, y se observa en el tercer decenio de la vida. Quiere decir que es de 1 mililitro por minuto por año por 1.73 metros cuadrados aproximadamente, y alcanza una media de 70 mililitros alrededor de los 70 años. Esta filtración media es menor en mujeres que en hombres. Aquí hablemos de un ejemplo. Una mujer después de los 80 años que tiene creatinina sérica normal puede tener una filtración glomerular de 50 mililitros. Por eso, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica suele denotar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. Hablemos ahora de la función renal. Existen dos marcadores para poder comprobar la función renal de un individuo. Los dos que más se utilizan en la práctica clínica para evaluar esta función son las concentraciones de urea y creatinina en suero, utilizándose para evaluar la capacidad excretora renal. Finalmente vamos a hablar del síndrome urémico y los aspectos fisiopatológicos que lo caracterizan. Se puede dividir en tres manifestaciones principales: las que son consecuencia de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones e incluyen productos del metabolismo de las proteínas. Otra esfera son las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales como la homeostasia de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal, y la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias tanto vasculares como nutricionales. Hemos llegado al final de esta exposición del momento 2 de la actividad 2 de fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor de la unidad 2 de la asignatura de fisiopatología aplicada 2. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.